Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Hoy estamos en la 8ª clase de Historia Bíblica. Nos toca cerrar esta cursada y tenemos la tarea difícil de darle una conclusión a esta visión amplia de toda la historia bíblica. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a hacer este intento de poder seguir estudiando los hechos finales que tenemos para hoy. Así que recordemos en dónde quedamos la clase pasada. Recordemos que después de 70 años de cautiverio del pueblo de Israel en la tierra de Babilonia, durante ese imperio en el que había comenzado a reinar Nabucodonosor, después de esos 70 años, recuerdan que con el cambio de imperio, el rey Ciro, que había sido profetizado por Isaías, siente dentro suyo que tiene que reparar y restaurar la casa de Dios en Jerusalén, así que Dios despierta su espíritu y con Zorobabel comienza el primer retorno a esta ciudad de Jerusalén para poder levantar, para poder volver a construir el templo. Y la clase pasada también vimos que había un segundo retorno con Esdras, unos 70 o 80 años después, y con Esdras había llegado a Jerusalén un remanente más pequeño. Y esto pudimos verlo en este libro de Esdras, donde Esdras restaura el orden sacerdotal y el orden de la ley en el pueblo. Hoy me gustaría que arranquemos con el libro de Nehemías, ¿sí? Que le da continuidad a esta historia. En el libro de Nehemías tenemos el tercer retorno del pueblo a la tierra de Jerusalén. Así que si vos ahí tenés tu libro abierto en el libro de Nehemías, vamos a ver que Nehemías se entera de la situación que estaba viviendo su pueblo, sus hermanos judíos en Jerusalén, y esto lo vemos en el versículo 3 del capítulo 1, dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas están quemadas a fuego. Así que vemos en este capítulo cómo Nehemías se conmueve, dice que llora dentro de sí, ayuna y empieza a interceder por su pueblo, porque él entiende que si su tierra, Jerusalén, estaba en esta situación, algo estaba ocurriendo, algo se había transgredido de los mandamientos de Dios, así que él intercede para que Dios permita poder restaurar la situación de esta ciudad. Así que Nehemías era el copero del rey Artajerjes I, ese mismo con el que Esdras emprende el retorno a la tierra y es autorizado por este rey, y Nehemías vuelve a la tierra de Jerusalén para justamente intervenir en esta situación. Y fíjense, si vamos al versículo 20 del capítulo 2, vemos con la decisión y la determinación que Nehemías llega a esa tierra. Fíjense que apenas Nehemías llega, lo que se encuentra justamente es con toda la oposición que había alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y la respuesta que le da Nehemías ahí a Sanbalat, este personaje tan conocido de oposición al pueblo de Dios, en el versículo 20 dice: y Nehemías le dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Acá vemos cómo Nehemías tenía una clara determinación de lo que tenía que hacer, de que Dios estaba con ellos, de que Dios había permitido su viaje y que la tarea que él tenía era reconstruir los muros. Si la ciudad estaba con los muros derribados, con las puertas quemadas, y en los capítulos siguientes, en el 4 y en el 5, vemos cómo ellos levantan el muro y lo reconstruyen en medio de oposición, de una posición contra Nehemías y contra el pueblo. Por eso en ese capítulo 4 nos da esa imagen gráfica de que mientras ellos construían y reparaban el muro, estaban con una mano trabajando y con la otra con la espada. Dice que hasta dormían vestidos porque estaban alertas ante cualquier amenaza. Y en el versículo 15 del capítulo 6 nos dice que el muro fue terminado en 52 días. O sea que Nehemías cumple su misión y vemos que Nehemías se encarga de hacer una tarea
física de levantar un muro físico, material, pero Nehemías sabía que esto era simplemente un reflejo de algo que tenía que ocurrir en el pueblo en forma espiritual. Por eso en los capítulos siguientes de Nehemías, a partir del capítulo 8 en adelante, Nehemías, con el retorno también de Esdras en esta etapa de la historia, le leen al pueblo la ley de Dios y el pueblo empieza a conmoverse y empieza a darse cuenta que habían transgredido la ley de Dios y vuelve un orden sobre este pueblo, un orden espiritual. Así que lo que podemos rescatar de este libro de Nehemías, con una historia tan conocida y tan linda, es que justamente Nehemías había entendido algo de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Que una cosa es estar atravesando una prueba, una situación difícil, ¿sí? Las pruebas y las situaciones difíciles, todas las atravesamos para que nuestra fe se fortalezca, todas las atravesamos para poder comprender alguna situación que no estamos entendiendo y que Dios nos quiere hablar. Pero una cosa es una prueba, porque una prueba tiene un estado transitorio, y otra cosa es estar en un estado de calamidad como estaba la ciudad de Jerusalén, un estado de mal, un estado donde estaba la pérdida de la bendición de Dios. Entonces, Nehemías lo que había entendido, que Jerusalén no estaba pasando una dificultad transitoria. Ellos estaban en un estado en donde no podían experimentar la cobertura y la bendición de Dios. Por eso, lo que hacen junto con Esdras es llamar al pueblo a retornar, al arrepentimiento, porque de esos estados en donde una persona o un pueblo cae por haber transgredido la ley de Dios, que funciona como esa cobertura, como ese límite, como esos muros, ¿sí?, que eran para la ciudad, solamente se puede reparar esa protección cuando uno revierte ese estado y se vuelve de aquellas cosas en las que ha transgredido la ley de nuestro Dios. Por eso esta ciudad de Jerusalén estaba así, estaba desprotegida, estaba vulnerable, y es lo que justamente ocurre cuando transgredimos los límites, cuando transgredimos los principios, cuando nos corremos de los mandamientos, las ordenanzas, de la esencia y de los valores de la ley de nuestro Dios. Por eso Nehemías lo había entendido muy bien. Y así como repararon el muro de esa ciudad para que esa ciudad ya no quede vulnerable a sus enemigos, ellos también repararon la situación espiritual de ese pueblo y la sacaron a esa ciudad, sacaron a ese pueblo de ese estado de calamidad, de ese estado de mal. Este es el mensaje que nos da este libro de Nehemías. Y sabes que este hecho de Nehemías, esta restauración de los muros, está ubicada en el año 444 antes de Cristo, ¿sí? Y es uno de los hechos, es el último de los hechos, junto con la lectura de la ley que hace Esdras y Nehemías al pueblo, que está registrado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y después tenemos, como algunos lo dan a conocer, 400 años de silencio. En nuestro Antiguo Testamento tenemos el libro de Malaquías como el último libro y como la última voz profética, ¿sí?, que está dentro de la historia bíblica. Algunos, ahora por eso te invito, si querés, que puedas agendar esto, anotar esto sobre el libro de Malaquías. Algunos lo ubican a Malaquías entre Zorobabel, ¿sí?, entre esta construcción del templo y la construcción y el levantamiento de los muros, y otros eruditos, otros historiadores lo ubican como un contemporáneo de Nehemías. Pero más allá de que esté en este tramo de la historia, se puede ubicar antes de Nehemías o un poquito después, sí sabemos que Malaquías es la última voz profética que está registrada en las Escrituras. Y Malaquías, que significa mi mensajero, ¿sí?, tiene un discurso y una estructura, este libro, uniforme, en donde tiene el formato de como un debate jurídico, en donde el profeta lo que hace es interpretar a Dios desde afirmaciones que Dios hace, y por otro lado interpreta al pueblo poniendo en duda o cuestionando aquellas afirmaciones que Dios está haciendo. Por eso podemos, por ejemplo,
En el capítulo 1, en el versículo 6, Dios le dice al pueblo a través de Malaquías: ustedes menosprecian mi nombre. Y el pueblo, en la voz de Malaquías, dice: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Así este profeta Malaquías, y esta última voz profética que tenemos, lo que hace en todo este libro de simplemente 4 libros, muy cortito, es llamar la atención, es hacer reflexionar al pueblo, un pueblo que quizás venía de toda una recuperación espiritual, pero que a medida que pasan las generaciones eso se había perdido y el pueblo había entrado en una vida religiosa, ritualista, una espiritualidad ritualista y una vida que no era genuina, que no era la experiencia que Dios quería que ellos tuvieran. Así que Malaquías lo que hace es llamarle la atención a los líderes espirituales, a los sacerdotes, y llamarlos a vivir una vida genuina, y los hace responsable de esto y llama la atención al pueblo. Así que Nehemías un poco y este mensaje cierran, ¿sí?, este Antiguo Testamento y dan inicio a estos años que podemos decir que son de silencio. Pero son de silencio quizás para el registro bíblico, pero la historia universal registra muchos hechos en este lapso de tiempo que a mí me gustaría que los podamos estudiar y leer a través del libro de Daniel, ¿sí? Un profeta que, como ustedes saben y que, como hemos visto, tuvo una función durante el gobierno del reinado de Babilonia. Así que a mí me gustaría, si podés buscar vos en tu libro también, de Daniel. Vamos juntos ahí. Y sabes que el libro de Daniel lo que va a poner como foco y como centro son los distintos reinos mundiales, ¿sí?, sobre la tierra. Esta va a ser la temática de Daniel, un libro tan profundo para estudiar, que tiene tantas referencias de Apocalipsis, ¿sí?, que hoy seguramente no podemos entrar en esa profundidad respecto al vínculo que tiene con el libro de Apocalipsis, pero prontamente en nuestra próxima materia de tiempos finales vamos a tener la oportunidad seguramente de tratar estos capítulos de Daniel con su impacto en el libro de Apocalipsis. Pero decíamos que el libro de Daniel tiene como centro y como foco los reinos mundiales, y nosotros podríamos hacer un repaso, ¿sí?, de los reinos y de los imperios que con los que vinimos trabajando. Y dentro de la historia de Israel descubrimos juntos, si ustedes se acuerdan, el imperio de Asiria, un imperio que tuvo más o menos 300 años de reinado, y durante esta época de reinado de Asiria es donde cae la ciudad de Samaria y donde cae todo este reinado de Israel, este reinado del norte, con la caída de Samaria. Este imperio aproximadamente tuvo su auge y su poder entre el año 900 y el año 600 a.C. Y si tendríamos que pensar qué poder estuvo funcionando en el mundo antes de Asiria, ¿sí?, nos vamos a tener que remitir seguramente a ese pueblo egipcio, que tenemos tantas referencias desde las épocas de José, desde las épocas de Moisés, hasta un largo tiempo en la vida de Israel. Así que tenemos un imperio egipcio, tenemos un imperio asirio que hemos estado hablando, y juntos también vimos ese hecho de la caída de Nínive, que era la capital de Asiria, y el ascenso de los babilónicos al imperio, al reinado mundial. Un imperio que tuvo una gran fuerza y un gran poder, pero que tuvo un tiempo breve de reinado, unos casi 70 años. ¿Sí? Y allí es donde vimos a Nabucodonosor, y ahí es donde entra en escena Daniel. ¿Sí? Daniel fue de esos jóvenes que eran prometedores, que eran de la élite, que era de los príncipes, y había sido capturado y llevado cautivo, y había sido preparado por Nabucodonosor, y vemos que Daniel logra ocupar en esta tierra de Babilonia un lugar especial, no solo un lugar espiritual, sino un lugar de administración y de gobierno, ¿sí? Así que
lo vemos a Daniel funcionando allí en este imperio, y si vamos al libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 28, vemos que Daniel también prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, ¿sí? Así que Daniel se mantuvo en ese lugar tan especial, tan singular, tan particular. Con la llegada del imperio medo-persa aparece Ciro, ustedes se acuerdan, y viene la reconstrucción del templo, como hablamos, viene el retorno con Zorobabel, viene el retorno con Esdras, viene el retorno con Nehemías, y allí llegamos, y ahí nos podemos enfocar ahora en el capítulo 8, vamos a ir al capítulo 8 de Daniel para ver esta visión. No es de las primeras visiones de Daniel, pero es una visión que nos permite introducirnos en estos 400 años que hablamos de silencio, ¿sí? Pero si bien hay un silencio en el registro bíblico, sí hay profecías que Daniel emitió que se cumplieron en esos años y que tienen que ver con la vida de Israel. Así que, si vamos ahí a ese capítulo, vamos a ver que Daniel tuvo esta visión, dice en el versículo 1, en los días en donde reinaba Belsasar, que todavía ¿sí? era el imperio babilónico, fue el último rey del imperio babilónico. O sea que lo que vamos a ver ahora es que Daniel tiene en tiempos de Babilonia ¿sí? profecías, tiene una visión que tiene que ver con los reinos futuros. ¿Sí? Y en el versículo 3 dice que él vio un carnero, ¿sí? Y que ese carnero tenía dos cuernos, ¿sí? Dos cuernos altos, pero que uno era más alto que el otro, y el más alto es el que creció más después. Y también, además de ver un carnero, ve otro animal, otra bestia. En el versículo 5 vemos que él ve a un macho cabrío, y dice que ese macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, ¿sí? Y más adelante vemos que ese macho cabrío embiste al carnero, ¿sí? Con ese cuerno prominente que tenía, y posteriormente dice que ese cuerno al macho cabrío se le quebró. Vamos a ir a la interpretación de este sueño, ¿sí? Que está a partir del versículo 19. En el versículo 16 vemos la figura de Gabriel, ¿sí? Del ángel, del mensajero. Dice ese versículo: y oí una voz de hombre entre las riberas del río que gritó y dijo: Gabriel, enseñá a este la visión. Así que Gabriel le va a explicar a Daniel la visión que tuvo de estas dos bestias, enfrentándose el carnero y el macho cabrío, con características que iban a tener que ver con los dos reinos que iban a suceder a Babilonia. Así que en el versículo 20 vemos que este carnero que tenía dos cuernos, dice, el ángel Gabriel le explica y le da el nombre del imperio y del reino. Dice: este carnero con dos cuernos son los reyes de Media y Persia. ¿Sí? Fíjense que en la visión que él tiene había un cuerno que crecía más. Y este imperio, ¿sí? Que fue una alianza entre Media y Persia, después Persia toma el control, concentra el poder, y es el reino lo concentra Persia. Por eso dice que uno de los cuernos crece más. Esto es algo que se cumplió en la historia. Lo que vio Daniel y lo que profetizó se cumplió después en los hechos históricos. Y en el capítulo 21 dice que el macho cabrío era el rey de Grecia, ¿sí? Un imperio que todavía no había aparecido como fuerza imperial, pero que en la visión de Daniel ya tiene nombre, ¿sí? Dice: va a ser el rey de Grecia. Quien va a suceder a los reyes de Persia van a ser los reyes de Grecia. Y dice que ese cuerno grande va a ser el primer rey. Y acá es donde nos vamos ya a introducir a estos años de Grecia como imperio, ¿sí? Vimos que durante los años de Persia, Israel vuelve a Jerusalén. Algunos de los que estaban cautivos, ¿sí? Dios los llama, despierta el espíritu, y algunos vuelven a esa tierra, ¿sí? Y en esa tierra reconstruyen el templo y los muros. Todo esto ocurre en el imperio medo-persa, ¿sí? Y los hechos que ocurren después es con el imperio griego.
¿sí? Vemos que Alejandro Magno es este gran cuerno que estaba como preeminente. El primer rey de este imperio griego fue Alejandro, ¿sí? Alejandro reinó entre el año 336 y 323 a.C. Fue un reinado breve, ¿sí? Pero fue asombroso y reconocido para Alejandro Magno en el poco tiempo que pudo instaurar su imperio, ¿sí? Dice que en el año 332 Alejandro Magno conquista Palestina, ¿sí? Y este imperio de Alejandro Magno, según la visión de Daniel, dice que este cuerno prominente iba a ser cortado y iban a nacer 4 cuernos. Esto lo leemos ahí en la visión de Daniel. Y lo que ocurre con este imperio de Alejandro Magno es que su muerte prematura, ¿sí? Lo que provoca es una división del reino. El territorio de Grecia se divide en sus oficiales, y si quieren ahí podemos ver un mapita, ¿sí? Y por ejemplo los Ptolomeos son los que van a tener el reino de Egipto, y desde Egipto van a controlar Palestina. Por eso hasta el año 200 antes de Cristo los Ptolomeos controlan esa zona de Palestina, de la cual es protagonista la escritura, este pueblo que es protagonista de la escritura. Y dice que Alejandro Magno entonces muere. Hay una división de su imperio en 4 territorios, como lo menciona el sueño o la visión de Daniel. Y en uno de los puntos de la visión dice que de esos 4 cuernos iba a salir un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño lo que iba a hacer era detener la continuidad del sacrificio en el templo. Así que cuando nosotros revisamos la historia, ¿sí? Podemos ver que en estos años donde Israel estaba en la tierra, surge, ¿sí? de los helénicos, surge Antíoco Epifanes, ¿sí? En el año 173, déjenme chequearlo acá, juntos, 175 al 163 a.C., aparece este rey griego, ¿sí? de los Seleucos, y dice que él prohíbe la observancia de la ley y profana el templo y lo dedica a Zeus, ¿sí? Y hay unos libros que no están canonizados, que son los libros de Macabeos 1 y 2. En el libro de Macabeos 1, el versículo 21 del capítulo 1, habla un poco, describe esta situación que se estaba viviendo en Jerusalén. Y dice sobre Antíoco: y en su arrogancia entró al santuario y quitó el altar de oro y el candelero y todo el mobiliario, ¿sí? Lo que hay registros de la obra de este hombre es que este hombre prohíbe la observancia de la ley, o sea que el judaísmo se transformó en su propia tierra en una fe ilegal, ¿sí? Y dedica un altar a Zeus y profana el templo, incluso ofreciendo sacrificios de animales que eran impuros. Toda esta provocación que hace Antíoco Epifanes lo que provoca es una revolución, ¿sí? que es liderada justamente por este grupo que se llama Macabeos, esta familia, que era un sacerdote que junto con sus hijos lidera todo un levantamiento contra la provocación que hace este pequeño cuerno que dice acá Daniel 8. Así que este grupo de revolucionarios de Macabeos logra recuperar el templo, lo rededican, ¿sí? limpian el templo, lo purifican y lo vuelven a dedicar al Señor. Esto es aproximadamente en el año 164-165 a.C. Y a partir de esta intervención de los Macabeos, Judea recupera un poco una cierta independencia, un cierto gobierno dentro de todo este movimiento imperial que había en la época, y es gobernada por los Macabeos, ¿sí? Y como producto de esta recuperación del templo que había sido profanado por Antíoco, algo que fíjense que el profeta Daniel profetiza cientos de años antes, ¿sí? Estamos hablando de
más de 300 años, ¿sí?, de antigüedad de una profecía que se cumple en esta persona. Y como producto de esta recuperación que hacen los macabeos, a partir de acá está la festividad de Hanukkah, ¿sí?, en donde lo que se festeja y se celebra justamente es volver a recuperar el templo y volver a recuperar un poco la independencia en Judea, en Palestina, ¿sí? Es interesante esta etapa que sucede en esta época en donde siguen reinando los griegos. Podemos hablar de que entre los griegos y los romanos hay toda una transición que se da, una pérdida de poder de los griegos en manos de los romanos, ¿sí? Pero esta justamente es la época en donde se van plasmando ciertas características que las vamos a ver después en los evangelios y en la historia de nuestro Señor y cuando nuestro Señor Yeshua caminó en la tierra, ¿sí? Esta es la época en donde van surgiendo esas sectas de los fariseos, más o menos en el año 130 antes de Cristo aparece este grupo de estudiosos de la ley. Después, unos 10 años posterior, o sea, 120 años antes de Cristo, se desprenden de los fariseos los saduceos. Y así vamos viendo cómo es una época que marca la ciudad de Judea y va preparando todas las características que se encuentran en los evangelios. Y así como veíamos que en esta época estaba el surgimiento de los fariseos y de los saduceos, en estas épocas tardías del poder de Grecia, también se registran las constancias del funcionamiento del Sanedrín, ¿sí? Ese que va a aparecer en los evangelios, ¿sí? Sanedrín tiene el origen de una palabra griega que tiene que ver con sentarse juntos, consejo, ¿sí? Tiene la forma de parlamento, ¿sí? Y estaba formado por 71 miembros, el sumo sacerdote, que era quien lideraba el Sanedrín, y otras 70 personas. Estaba compuesto por las élites de los aristócratas, de los pudientes, de las élites de los sacerdotes, los altos escribas. Y con el tiempo estos lugares fueron ocupándose justamente por fariseos y saduceos, pero este Sanedrín tenía la autoridad para regir la vida espiritual del pueblo e incluso normas civiles del pueblo de Palestina, ¿sí? Siempre con esa supervisión imperial. Pero bueno, entonces hablamos de un Sanedrín que empieza a tener este funcionamiento y que incluso cuando asume Roma como imperio sigue vigente el poder del Sanedrín. Hablábamos de que el Imperio Romano asume el poder de una manera transitoria, va teniendo distintos enfrentamientos con Grecia, y podemos hablar como un punto de quiebre para la ciudad, para el territorio de Judea, para lo que se llamó Palestina, el año 63 a.C., donde Pompeyo conquista Jerusalén para Roma, ¿sí? Y recién en el año 27 a.C. el Imperio Romano tiene a su emperador unificado. Antes estaba gobernado por un triunvirato, y Judea empieza a ser gobernada por Herodes el Grande. Y acá sería importante como un hecho histórico que nos detengamos, porque de hecho tiene un valor detenernos respecto a la figura de Herodes, ese que aparece en los evangelios en la época del nacimiento de Yeshua, de nuestro Señor Jesús. Herodes el Grande es aquel que hace una modificación y una alteración del templo, ¿sí? Lo que tenemos que recordar es que tenemos ese primer templo de Salomón, que vimos la importancia que tuvo. Después vimos cómo ese templo es destruido en la época de Nabucodonosor, de los babilónicos, y después con Zorobabel se levanta un segundo templo, ¿sí? Con menor glamour, con menor grandeza, es un templo más sencillo, ¿sí? Y este mismo templo de Zorobabel es el que Herodes amplía y modifica, pero no es que construye
un nuevo templo, ¿sí? Es un templo modificado, es el mismo segundo templo modificado y alterado por Herodes, ¿sí? Sabemos que ese tercer templo que se va a construir es una referencia del Apocalipsis, ¿sí? Por eso también en todo este transcurso que hemos hecho de los hechos bíblicos, tenemos que destacar qué es lo que ha sucedido con el pueblo y con esta figura que representa el templo. Así que, como veníamos a través de este capítulo 8 de Daniel, Daniel introduce un nuevo imperio. Habíamos visto hasta el imperio persa y Daniel con su visión introduce el imperio griego. Vamos ahora a seguir en este libro de Daniel, a retomar y vamos a ir a ese sueño que Daniel recibe, la revelación del sueño de Nabucodonosor y su interpretación, porque este sueño nos permite diagramar todo la secuencia de imperios y de poderes mundiales. Y en este capítulo 2 nos encontramos a este gobernante Nabucodonosor que dice que se hizo una pregunta a sí mismo sobre el futuro y se preguntó qué va a ser respecto al futuro, qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Y dice que Nabucodonosor se levantó y le pidió a sus agoreros, a sus adivinos, que le interpretaran un sueño, pero no solo que se lo interpretaran, sino que le dijeran qué era lo que él había soñado, porque él se había olvidado. Lo único que tenía Nabucodonosor era un registro de que su espíritu se había perturbado. Había quedado perturbado por ese sueño, sabiendo que lo que había soñado tenía cierta relevancia. Así que, como sus adivinos no pudieron resolverlo, dice que Daniel ora, Dios le da la revelación del sueño y le da la interpretación. Por eso quiero que juntos ahora nos ubiquemos en Daniel 2, 31, donde está el sueño de Nabucodonosor y en donde vamos a ver reflejada esta secuencia de reinos de poder humano. Así que en el versículo 31 dice: tú, oh rey, veías, sí, una gran imagen, una imagen muy grande cuya gloria era muy sublime y estaba delante tuyo, y el aspecto de esta imagen era terrible, ¿sí? Y dice, viste una cabeza y la cabeza de esta imagen era de oro, y el pecho y los brazos eran de plata, y viste su vientre y sus muslos que eran de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en partes de hierro y en parte de barro cocido. Y vos estabas mirando, le dice Daniel a Nabucodonosor, estabas mirando esa figura hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la figura en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así que a partir del versículo 37, Daniel empieza a hacer la interpretación de este sueño que revela justamente la secuencia de poderes imperiales. Y dice en el versículo 37, oh rey, el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Sí? Tú eres aquella cabeza de oro. O sea que esa cabeza de oro tenía que ver con el reinado de Babilonia. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, ¿sí? El reino de Media y de Persia. Y luego un tercer reino de bronce, que sería Grecia, ¿sí? El cual dominará sobre toda la tierra. Y un cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, ¿sí? Y este reino, que iba a ser un reino dividido, como se dividió después el Imperio Romano y tuvo una parte frágil, este cuarto reino era referencia al Imperio Romano, pero dice, hay una piedra que no es cortada de mano, y en el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será
el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que en este sueño vemos justamente la introducción, después de todos estos reinos humanos mundiales, la revelación de un reino para siempre, de un reino eterno, de una piedra, ¿sí?, que iba a desmenuzar todo poder humano, y este sueño refleja el poder de nuestro Dios y cómo Nabucodonosor había recibido el poder de parte de Dios. Así que Nabucodonosor hace un reconocimiento del Dios que le revela este futuro. En esta palabra de Daniel tenemos la revelación y profetizados estos poderes mundiales que después la historia los corroboró, ¿sí? Y tenemos un sueño más, o una visión más, en el capítulo 7 de Daniel. Y acá hay un dato importante que podemos tomar nota. Si estudiamos el libro de Daniel del capítulo 1 al capítulo 7, el libro de Daniel fue escrito en idioma caldeo, ¿sí?, el idioma de esa Babilonia en la que estaba, un idioma internacional. O sea que todo el contenido de esos capítulos era un contenido hacia el mundo, hacia los gentiles, y a partir del capítulo 8, el libro de Daniel se escribe en el idioma hebreo, porque a partir de ese capítulo hay hechos que puntualmente tienen una incidencia sobre la tierra de Israel. Por eso estuvimos viendo lo de Antíoco Epifanes, como él profana el templo en Jerusalén. Así que antes de pasar a este capítulo 7, vos pudiste ver esta imagen donde están los 4 reinos, la cantidad de años que estos reinos estuvieron en el poder, pero cómo hay una promesa en esta profecía de que Dios va a instaurar un reino mucho más poderoso que cualquier poder humano. Y esta visión que vamos a ver ahora en el capítulo 7 reafirma este sueño de Nabucodonosor y reafirma respecto del poder de este reino, de esta piedra que no fue cortada con mano, que va a poder desmenuzar a todo reino humano. Así que vamos juntos ahí al capítulo 7, ¿sí? Vamos a tratar de cerrar nuestra historia a través de esta visión, de este sueño. Dice, el versículo 7 dice... el versículo 1 del capítulo 7 dice: en el primer año de Belsasar, o sea que Daniel recibe este sueño dentro del poder babilónico, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, ¿sí? Y dice en el versículo 3 que vio 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra. En el versículo 4 dice que ve un león como primera bestia que tenía alas de águila, ¿sí? En el versículo 5 dice que ve otra bestia, ¿sí? Ve una bestia semejante a un oso, ¿sí? Que se alzaba de un costado más que del otro y tenía 3 costillas en los dientes. La tercera imagen de la bestia es una semejante a un leopardo, ¿sí?, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio, ¿sí? Fíjense que si seguiríamos hablando de reinos imperiales, hablaríamos de que la figura de este león sería Babilonia, la figura de esta bestia del oso sería Persia, y la figura del leopardo sería Grecia, con las 4 cabezas, con este territorio dividido en 4. Fíjense la consistencia que tienen los sueños y la palabra que está profetizando Daniel, ¿sí? Completamente plasmada después en la historia universal y completamente coherente entre sí. Y completamente coherente también con toda la profecía de Apocalipsis, ¿sí? Y después dice en el versículo 7,
después de esto miraba yo en las visiones de noche y aquí vi una cuarta bestia. Acá ya la bestia no la puede asemejar a un animal como hizo en los otros casos, sino dice que es una bestia espantosa, terrible, fuerte, diferente a las otras, que tenía unos dientes grandes de hierro y que tenía 10 cuernos, ¿sí? Y en el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, ¿sí? Y acá podemos ver que entonces esta bestia, esta cuarta bestia espantosa, diferente, difícil de asemejar un animal, podríamos ligarla a este imperio romano, ¿sí? Del cual estuvimos hablando. Y dice en el versículo, vamos con el versículo 11, dice, yo estaba entonces mirando a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Este cuerno que había salido de esta cuarta bestia, sí que era un cuerno también pequeño, dice que hablaba grandes cosas, y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo, ¿sí? Y le fue dado, en el versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, voy a leer el versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y aquí que con las nubes del cielo veía a uno como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado a este hijo del hombre por parte del anciano de días, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido. Bien, más adelante, fíjense que coherencia que tiene con este sueño que tiene Nabucodonosor, en donde dice que este cuarto dominio, este cuarto imperio, sí, es vencido y aparece la figura del anciano de días y del hijo del hombre, y a este hijo del hombre le es concedido un dominio, dice, eterno que nunca va a ser destruido. Más adelante en este capítulo 7 tenemos la explicación y la interpretación de este sueño. Solamente vamos a ver algunas cosas porque ya pudimos identificar cómo en este sueño hay una coherencia con el sueño que vimos anteriormente de los 4 reinos. ¿Sí? Dice en el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Sí? Después de estos 4 reinos, dice, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Sí? Y más adelante hay toda una explicación que está completamente también vinculada a las palabras de Apocalipsis, ¿sí? al capítulo 13 y ese capítulo 17 donde se habla de la gran ramera de la bestia y de Babilonia. ¿Sí? Fíjate en ese capítulo, en este capítulo 7, en el versículo 24, cuando está describiendo a esta bestia, dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrará, está hablando de este pequeño cuerno, ¿sí? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, ¿sí? Pero se sentará el juez y le quitará el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y reino para siempre, ¿sí? Esta palabra, la vinculación con esta profecía de Daniel la tenemos en Apocalipsis 13, sí, que dice que ve una bestia, y fíjate que la bestia de la que él habla, dice que en el versículo 2 dice, y la bestia la vi semejante a un leopardo, a pies de oso y a boca de un león. 3 de los animales que ve
Daniel en su visión, ¿sí? Hablando de este dominio humano, de este poder humano, ¿sí? Y en este capítulo 17 de Apocalipsis justamente habla de estos 10 reyes y del advenimiento de un rey que va a hablar, dice, palabras contra el Altísimo. Todo esto lo vamos a poder seguramente profundizar en esta materia de escatología a la que vamos a introducirnos prontamente, ¿sí? Pero quería reflejarte esto que está en este libro de Daniel, en donde podemos hacer este repaso de todos estos reinos mundiales, como después de Asiria vino Babilonia, Persia, Grecia y Roma, ¿sí? Y preparando todo un escenario para la venida de nuestro Señor. Pero todas estas palabras proféticas de Daniel que revelan, ¿sí?, la sucesión de reinos, no lo dejan simplemente en un punto histórico, sino que todas estas palabras proféticas de Daniel hablan de un reino que va a venir y de cómo este reino va a ser entregado en las manos, en dominio de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Quiero que simplemente vos recuerdes cómo empezamos este curso. Este curso lo empezamos hablando de que nuestro Señor Jesús, de que Yeshua era el eje de la historia. Y vimos cómo todos esos pactos en esa primera clase que Dios establecía con la humanidad para poder recuperar y restaurar su relación y su vínculo con el hombre, Dios a través de cada uno de estos pactos, ¿sí?, se estaba preparando la venida de nuestro Señor. Y esta búsqueda de Dios de vincularse con el hombre y de volver a ese momento que el hombre tenía con el Creador, como estaba en el Edén, esta búsqueda de parte de Dios es coronada con la venida de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Con esa revelación que nuestro Señor hace del amor de nuestro Padre, de cómo nuestro Padre nos está buscando y Él revela, Él es la revelación del mismo Dios y su obra, ¿sí?, por nosotros para que podamos recuperar ese vínculo con nuestro Dios. Y cuando hablamos de que Jesús es el eje de la historia, no solo tiene que ver con estos pactos, sino que podemos estar hablando de los mayores imperios mundiales, podemos estar hablando de los mayores, ¿sí?, reyes, y aquí justamente Jesús sigue siendo el eje de la historia, porque Jesús es el que nuestro Señor Yeshua es el que va a recibir el reino, el que va a instaurar un reino, va a materializar, va a plasmar el reinado de nuestro Padre en la tierra. Y este es nuestro Señor. Así que a través de toda esta historia que pudimos ver juntos, ¿sí?, pudimos entender cómo nuestro Señor es el centro de todas las cosas. Y cuando podemos ver estas palabras que están también reflejadas en el libro de Apocalipsis de nuestro Señor viniendo a reinar, ¿sí?, manifestando el poder, determinando que la victoria es suya por siempre, ¿sí?, podemos ver cómo este objetivo que nos habíamos puesto al inicio de esta materia de historia bíblica, que habíamos dicho vamos a recorrer la historia, pero no para simplemente tener datos históricos. Queremos conocer a nuestro Dios, queremos conocer al Dios de la historia, queremos conocer al Dios que se manifiesta en cada instante, en cada momento. Queremos conocer a este Dios como lo conoció Nabucodonosor. Dice, Nabucodonosor entendió que si él estaba reinando y si él tenía poder era porque Dios se lo había concedido. Por eso, si hay algún acto, si hay algún hecho, si hay algún evento que pasa en la historia, tiene que ver con que nuestro Dios lo permite y con que Dios siempre tiene el control. Por eso, a través de estos últimos pasajes que leímos y donde vemos que el triunfo es de nuestro Dios y donde vemos que ante todo poder humano, ante toda sabiduría humana, rige el poder de nuestro Dios, no nos queda otra que reconocer el Dios que tenemos, maravillarnos, reconocer a nuestro Señor Yeshua como aquel que vino, ¿sí?, para buscarnos, para presentarnos al Padre, para volver a llevarnos, ¿sí?, a ese estado de intimidad y de amor con nuestro Padre, pero es aquel que va a volver, va a reinar, y esto nos hace confiar, nos hace tener confianza de que nuestro Dios, el Dios que conocemos y el Dios que conocemos a través de la historia, siempre tiene la victoria, siempre tiene el poder, siempre tiene el control. La historia le pertenece y nadie puede torcer su brazo. Por eso yo te quiero invitar a que podamos cerrar juntos así esta clase, que vos puedas ahí reconocer quién es el Dios,
¿sí? ¿Quién es tu Dios? Que tu Dios es el Dios que reina por sobre todas las cosas, es el Dios que permanece para siempre. Reconocemos al Dios que tenemos, reconocemos a Yeshua, a nuestra salvación, a nuestro Salvador y aquel que va a volver a reinar y aquel que se va a poner por sobre toda situación, por sobre todo poder, aquel que estamos esperando como los suyos. Así que vamos a estar cerrando este curso, ¿sí? Vamos a estar dándole un cierre hoy, pero quiero invitarte a que puedas participar en la próxima oportunidad del Zoom que vamos a tener, en donde vamos a compartir juntos, donde vamos a disfrutar de un tiempo. Va a ser un Zoom en vivo, así que donde vamos a poder seguir conversando y donde el Señor también nos va a ministrar sobre tantas cosas que estuvimos viendo en estos días. Así que te agradezco por habernos acompañado, fue creo que muy productivo todo lo que pudimos compartir, ¿sí? Nos queda una instancia más, nos queda este Zoom, así que te esperamos el martes en el Zoom en vivo para completar este curso. Así que bueno, gracias, hasta la próxima.